Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio, 10º episodio de la Comuna Progre. Quiero iniciar señalando que a partir de ahora no seguiré anunciando el número de cada episodio, no porque me dé pereza o algo parecido, sino más bien porque, creo que es redundante decir algo que ya está colocado en el título del video. Es mi apreciación personal, pero vamos al asunto de interés, y el mismo consiste en emplear como disparador un short de YouTube del canal de Pubertad y lo que surja, en donde este sujeto, entre comillas, intenta tumbar bulos feministas. Para los que no sepan, los shorts son un intento de YouTube de acaparar el mercado de videos cortos como los TikTok. En fin, para esta ocasión nos interesa particularmente el siguiente extracto. Además, en el ámbito de pareja está demostrado por 1700 estudios que la violencia es bidireccional. Agreden igual hombres y mujeres, pero el hombre, al ser más fuerte de media, se sale más veces con la suya. Si vieron el video completo, si también lo han visto completo, el mismo básicamente consiste en regurgitar las mismas estrategias que puedes ver en un video de otra gente como por ejemplo Roma Gallardo de hace 5 años atrás, y que consiste en decir básicamente como pobrecitos los hombres que son asesinados más que las mujeres y que tienen menos derechos que estas. Al mismo tiempo que se trata de obviar el hecho de que esas agresiones y homicidios son cometidos en su mayoría por otros hombres, para lo cual se valen de analogías rebuscadas y absurdas, como el ejemplo que usa Pubertad y lo que surja en el video short en el que habla de ETA. Si quieren ver el short entero, nuevamente, si no lo han hecho, pueden hacerlo. Sin embargo, en este episodio basta con examinar un solo trozo, un solo pedazo, pues el mismo, como se observará, da suficiente empuje para aprender a desmontar este tipo de narrativas. La cuestión es que en el extracto se nos muestra un dato que este sujeto y otros como él han empleado previamente en sus distintas redes sociales, el cual consiste en señalar que en realidad la violencia entre parejas heterosexuales es bidireccional y que miles de estudios demostrarían tal cosa. El tema es que, así como la absurda comparativa entre homicidios de hombres y homicidios de mujeres, esta observación se concentra en resaltar cifras que son convenientes a su discurso narrativa política, e irónicamente es algo que Pubertad y lo que surja precisamente le critica en ese mismo shorts a las feministas cuando éstas se enfocan solo en la violencia de pareja, cosa que tampoco es cierta porque el feminismo es diverso y varias de sus variantes hacen hincapié, por ejemplo, en el fenómeno de la violencia estructural. En todo caso, esta narrativa, entre comillas, supuestamente desmontaría algunos bulos del discurso feminista. No obstante, dicha evaluación es enteramente superficial y pasa por alto muchísimas variables a considerar. Por ejemplo, ¿cómo se obtuvieron los datos en dichos estudios? ¿Qué metodologías se emplearon? ¿Qué limitaciones se encontraron dentro del mismo? ¿Qué sugerencias propone cada uno de estos estudios? ¿Son estos estudios concluyentes o más bien, como suele ser el caso, solo abren el camino para futuras investigaciones? ¿Es la naturaleza de la violencia masculina y femenina idéntica? Etcétera. Todos estos elementos, al ser observados, analizados y tomados en cuenta, cambian radicalmente la forma en la cual abordamos la violencia doméstica, algo que nunca vamos a poder esperar de Pubertad y lo que surja y sus seguidores y de otros creadores de contenido como este señor. Pero además está el problema de que ni siquiera este señor y la gente como él nos ofrece una mirada honesta de los hallazgos generales encontrados en dicho grupo de estudios, es decir, de los 1700 estudios. Como recordarán, el señor pubertario asegura en el video que 1700 estudios han demostrado que la violencia es bidireccional. Sin embargo, esto no es lo que sugieren los propios resultados de la página que él nos presenta en el video. Todo lo contrario, se señala que la violencia es tanto unidireccional como bidireccional, aunque suele predominar una más que la otra.
es decir, el modelo bidireccional. Por ejemplo, se nos dice lo siguiente: entre grandes muestras de población, el 57,9% de los IPV notificadas fue bidireccional, el 42% unidireccional, el 13,8% de la violencia unidireccional fue de hombre a mujer, el 28,3% fue de mujer a hombre. Incluso si este dato nos sugiere que la violencia íntima de pareja es mayormente bidireccional, es curioso que se pase por alto que, aun siendo el caso que se trata del formato con el más alto porcentaje, no sea el único. Es decir, choca con la declaración hecha en el video de que la violencia, según los 1700 estudios, es solamente bidireccional. Pero la propia plataforma que recoge esos datos nos dice otra cosa completamente distinta. Aparte, como dije, hay que hacer hincapié en si la naturaleza de la violencia de las mujeres y los hombres es igual. Y sorpresa, sorpresa, los propios resultados de esta página web indican lo siguiente cuando hablan de la motivación detrás de las acciones violentas a lo interno de una pareja. Dice: de los 10 documentos que contenían análisis estadísticos específicos de género, 5 indicaron que las mujeres eran significativamente más propensas que los hombres a informar la autodefensa como motivo de perpetración. 4 artículos no encontraron diferencias de género estadísticamente significativas y un artículo informó que los hombres tenían más probabilidades de informar este motivo que las mujeres. Los autores señalan que podría ser particularmente difícil para los hombres muy masculinos admitir que perpetraron actos de violencia en defensa propia, ya que esta admisión implica vulnerabilidad. Y como ya sabemos, a los machos alfas no les gusta verse como vulnerables. De tal manera que, como se logra apreciar, al decir algo como que la violencia es bidireccional y ya está, se pasa por alto este tipo de detalles y matices. Es decir, da la impresión de que ambas partes ejercen igual tipo de violencia y que la naturaleza de la misma es idéntica tanto para hombres como para mujeres, cosa que no es el caso. Y la única diferencia que expone, digamos, el señor pubertario es que los hombres suelen, digamos, ganar porque son, digamos, más fuertes. Pero ese dato tampoco es, digamos, valida, digamos, la supuesta argumentación en contra del bulo feminista, porque estás admitiendo que entonces que igual las mujeres son más propensas a recibir daños físicos. Además de ello, hay otros factores a considerar, es decir, las variables de riesgo o factores de riesgo, pues algunos de estos estudios sugieren que los modelos de relación que los jóvenes observan en sus pares, amistades de la misma edad o en sus padres, influyen sobre cómo se configuraría su relación a futuro. Es decir, por ejemplo, si mis padres fueron violentos, hay una alta probabilidad de que cuando yo tenga pareja, yo reproduzca ese modelo de relación tóxica con mi pareja. Así pues, muchos de estos estudios recomiendan implementar políticas que involucran gasto público, lo cual involucra también a un Estado, para poder atender este tipo de situaciones y evitar o disminuir dichos factores de riesgo. Y todo ello sería también una enorme ayuda para los hombres que son víctimas, que efectivamente los hay, pero los pubertarios, como sabemos cómo son, estarían en contra de que se utilizara el dinero público porque es robado de los impuestos, etcétera, etcétera, pero que serviría, no sé, irónicamente, ¿no?, para atender a la población masculina por la cual estas personas se sienten tan preocupados. Aparte de lo anterior, tenemos la cuestión metodológica y las muestras empleadas. Esos miles de estudios se pueden dividir en diversos tipos, una delimitación que los mismos creadores de esta narrativa han empleado para defender la tesis de que la violencia es bidireccional y simétrica. Por ejemplo, hay sondeos, encuestas nacionales, entre otros, pero los preferidos por los defensores de esta narrativa son aquellos estudios denominados como longitudinales y otros llamados transversales. Por ejemplo, en una recopilación de 500 estudios que, entre comillas, demuestran
sin lugar a dudas que la violencia de pareja es bidireccional y que el propio Pubertad y lo que surja ha citado en el pasado, se observa que dichos estudios son la minoría y son los que, a ojo de los recopiladores, revelan de mejor forma la verdad oculta por el feminismo. Esto es que la violencia no es unidireccional, sino que más bien sería bidireccional. Y reitero, es curioso que Pubertad y lo que surja le parezca un dato poco relevante el hecho de que los hombres casi siempre se salgan con la suya, especialmente porque varios de esos estudios señalan que las mujeres suelen sufrir lesiones más graves producto de las riñas internas de pareja, tomando en cuenta otra vez el dato de que la violencia femenina suele ser autodefensa. En todo caso, debemos tener claro que esta gente solo sabe citar cifras, es decir, solo sabe enunciar números y porcentajes, pero no va más allá de ello, no los contextualiza, no los sabe interpretar, no tienen idea alguna de los elementos metodológicos y modelos sobre los que se alzan dichos resultados, etc. Y que por ende todos esos matices que antes he mencionado son pasados por alto. Todo lo cual produce un discurso reduccionista, simplista, limitado y deshonesto que pasa todo lo antes dicho por alto y otras muchas cosas más. De modo que no están desmontando bulos en un sentido estricto, sino que más bien están usando otro bulo para atacar lo que ellos consideran como bulo. Desmontar un bulo se parece más a lo que yo hago en este video, y tómese en consideración que solo estoy examinando unos pocos segundos del video short de Pubertad y lo que surja, es decir, no lo estoy examinando en su totalidad, y se observará que para desmontar ese bulo de segundos se requirió de una ardua y extensa explicación. En fin, uno de estos estudios longitudinales a los que me he referido antes en otro video que coloco en la descripción, titulado Clinically Abusive Relationships in an Unselected Bird Cohort, hace hincapié en que la recopilación de la información y a su vez la muestra que es empleada en dicho estudio es notablemente distinta a la que se utiliza en otro tipo de estudios que arrojarían el modelo unidireccional, de tal modo que podemos observar diferencias notables en términos metodológicos, algo que se pasaría por alto si solo enunciamos que los 1700 estudios dicen algo que curiosamente es conveniente a la narrativa de estos sujetos, cosa que tampoco es cierta, pues como observamos, esto no es lo que dicen dichos estudios, pues como vimos se admite que hay violencia tanto bidireccional como unidireccional y además la naturaleza de esa violencia podría variar por género. Aparte, el autoinforme empleado en dichos estudios longitudinales tampoco es un instrumento enteramente fiable, pues como resalta otro estudio longitudinal titulado Like Parent, Like Child, hay metaanálisis que encontraron que los participantes tienden a autoinformar menos la perpetración de la violencia de los que sus parejas les atribuyen, y que este sesgo fue menor en las mujeres que en los hombres. Por ende, las mujeres reportan más el uso de la violencia que los hombres y a su vez también suelen reportar mucho más que los hombres que son víctimas de violencia. Esto es así porque para muchos hombres, producto de los sesgos de género, les resulta difícil admitir que son víctimas de un comportamiento socialmente indeseable, tal y como revela otro estudio longitudinal titulado Adolescent Dating Violence. En este último estudio, aquellos hombres que son víctimas de violencia por parte de sus parejas son acusados de, entre comillas, mariquitas. Todo lo anterior nos ha permitido descubrir que el asunto no se reduce o limita a comparar cifras, que pasan por alto todos los matices antes mencionados. Por ejemplo, que los hombres suelen reportar menos el uso de la violencia o que existen variables culturales que provocan que los hombres tengan miedo de reconocer cuando ellos son víctimas, algo que hasta cierto punto encajaría con el discurso feminista, pues detrás de esas variables culturales se encontraría una sociedad que asocia lo femenino con debilidad y por ende un hombre que se deja golpear por su mujer es débil, es un macho beta, un macho afeminado o lo que ya se dijo antes, un entre comillas mariquita. Tomando en consideración estos elementos, no podemos afirmar taxativamente que la violencia de pareja es bidireccional y simétrica así sin más. Es increíble que un video en donde
se esté atacando, entre comillas, bulos feministas, la propia persona que dice desmontar dichos, entre comillas, bulos, esté irónicamente presentándonos un bulo para atacar a un supuesto bulo, como ya hemos dicho. Luego, tenemos otro estudio longitudinal titulado Relationships Violence in Young Adulthood, que señala a su vez que la naturaleza de la violencia en hombres y mujeres puede diferir, tal y como ya habíamos mencionado previamente. De modo que decir que la violencia es exclusivamente bidireccional esconde el hecho de que la forma en la que la misma se hace manifiesta tanto en hombres como mujeres es distinta, porque al presentarla bajo ese esquema simplificado, la única diferencia aparece cuando el hombre demuestra ser más fuerte que su pareja, pero en lo demás, ese bulo de pubertad y lo que surja nos estaría orientando a pensar que tanto el hombre como la mujer ejercen la violencia en una misma proporción y que a su vez no hay diferencias notables entre una y otra, solamente en el momento en el que el hombre, digamos, por ser más fuerte, ejerce, digamos, algún tipo de golpe o agresión física más fuerte, digamos, sobre la mujer. Pero de acuerdo a este último estudio longitudinal, la violencia femenina puede ser principalmente defensiva, mientras que la agresión de los varones puede ser más agresiva. Aparte, existen otras formas de violencia que no todos estos estudios toman en consideración, como por ejemplo el uso de la coerción de carácter económica. Además, algunos reconocen la importancia de integrar variables culturales a dichas evaluaciones, para así explicar la naturaleza de la violencia en diferentes escenarios y contextos, porque, oh sorpresa, la violencia en, no sé, Somalia no es igual a la que acontece en España. Pero bueno, vamos a ver detalladamente uno de estos miles de estudios, uno solo, para mostrar por qué esta narrativa se viene abajo al momento en el que la sometes a un mínimo escrutinio, y de que al final es una narrativa con intenciones políticas muy claras. No obstante, eso lo dejamos para otro video. Pasemos al estudio, uno que hemos tomado precisamente de la lista de los 1700 estudios. En la descripción les colocaré el link en donde pueden acceder a la lista de estudios, los cuales están separados por temáticas, y vamos a elegir un estudio de la temática titulada Physical Abuse Perpetration, es decir, aquellos estudios enfocados en la perpetración de la violencia sobre la pareja, ya sea la víctima una mujer o un hombre. El estudio que he seleccionado es de tipo longitudinal y se titula Intimate Partner Violence in Young Adult Dating, Cohabiting and Married Drinking Partnerships. A partir de aquí, olvidémonos completamente de pubertad y lo que surja y pasemos a lo realmente importante. Esto es aprender, digamos, a cómo abordar un estudio. Primeramente, es cierto que este estudio nos muestra pocas diferencias en torno a la proporción de violencia en hombres y mujeres, esto es, puramente en términos porcentuales. Lo primero que debemos evitar es sacar conclusiones apresuradas a partir de los resultados obtenidos en dichos estudios. Hay una razón por la cual estos estudios evalúan elementos como las debilidades o fortalezas del mismo. El apartado de discusión, en donde se intenta interpretar dichos resultados y muchas veces compararlos con otros estudios, la metodología empleada, la muestra utilizada o incluso la discusión inicial que evalúa el enfoque del estudio y la razón de ser detrás del mismo. Como se observará, evaluar todos estos elementos es de suma relevancia para evitar llevarse una idea simplificada producto de una lectura superficial de los resultados, cosa que hace gente como ya sabemos quiénes. Pero en fin, ¿qué nos dicen los resultados? Cito: encontramos que aproximadamente el 26% de los hombres jóvenes y el 26% de las mujeres jóvenes informaron haber perpetrado violencia contra su pareja actual. De la violencia reportada por las parejas, la mayoría reportó formas menores de perpetración y victimización de violencia con más frecuencia que formas severas de violencia. Visto así, parece confirmarse la narrativa bidireccional, como ya supondrán. Estos resultados no son suficientes para sacar conclusiones. En todo caso, este estudio parece querer enfocarse en el consumo de alcohol como un factor de riesgo para la violencia íntima de pareja, IPV por sus siglas en inglés. Si bien es cierto que varias investigaciones han comenzado a comprender los factores, características y correlaciones entre el consumo de alcohol y la IPV,
aún hay muchos elementos que quedan por dilucidar. Básicamente, esta correlación requiere de una evaluación más exhaustiva, pues al contar con información adicional sobre este asunto, ello permitiría entender a mayor profundidad la etiología del IPV. La razón es sencilla: hombres y mujeres exhiben diferentes patrones de perpetración y victimización, patrones que dependen de cómo se mide la violencia de pareja y de si se tiene en cuenta su gravedad, es decir, tomar en consideración la enorme cantidad de variables antes expresadas. Además, quienes elaboran este estudio consideran que al incluir a ambas partes dentro de la IPV es posible conseguir distinguir los diversos aspectos presentes dentro de la violencia en las relaciones de pareja. Básicamente, si solo se atiende a un sector, se corre el riesgo, según este estudio, de que una parte de la relación exagere la violencia que ejerce su pareja sobre esta y minimice la propia. De igual forma, confiar en el informe de consumo de alcohol de un solo miembro de la relación probablemente reduce la validez de la evaluación de los patrones de consumo de alcohol en pareja. Por tanto, los datos sobre parejas proporcionan una perspectiva dual al examinar tanto la perpetración como el consumo del alcohol. En torno a esta cuestión existen tres modelos conceptuales para explicar la asociación entre el consumo de alcohol y el IPV: el modelo espurio, el modelo indirecto y el modelo proximal. El primero de estos modelos postula que la asociación entre el consumo del alcohol y la IPV sería el resultado de que dichos comportamientos se vincularían con otros factores de riesgo que influyen tanto en el consumo de alcohol como en la perpetración de la violencia. Por ejemplo, ciertas características de personalidad antisocial pueden contribuir a la asociación entre el alcohol y la violencia. En cuanto al modelo indirecto, este sostiene que en el transcurso de las relaciones de pareja, los conflictos ocurren debido al uso indebido o abuso del alcohol a largo plazo por parte de uno o ambos miembros de la relación. Este estudio parece favorecer este modelo. En todo caso, estos conflictos pueden luego escalar hasta convertirse en perpetración violenta. Finalmente, el tercer y último modelo sostiene que los individuos que consumen alcohol tienen más probabilidades de involucrarse en violencia de pareja porque la intoxicación por alcohol facilita la violencia. También se favorece este tercer modelo, aunque este modelo también sostiene que dicha violencia podría verse afectada por la afectación de ciertos procesos cognitivos que provoca que el alcohol, o por las expectativas asociadas, con el alcohol. Por ejemplo, el alcohol puede provocar un deterioro del juicio, de la capacidad, de tomar decisiones. Ello implicaría que este individuo, podría tener menos capacidad para controlar sus emociones, o que sea capaz, o más bien incapaz, de apreciar los efectos nocivos de su comportamiento violento. Supongo que esa sería una razón más para regular el consumo de alcohol, y esto no le gustaría mucho a los pubertarios. Ahora bien, el problema de estos tres modelos es que suelen considerar el papel que juega el consumo de alcohol de solo uno de los miembros de la pareja en la relación, es decir, se ignora la posible influencia del consumo de alcohol de ambos miembros de la pareja en la aparición de violencia de pareja dentro de las relaciones. En vista de ello, este estudio evalúa la relación entre el consumo de alcohol y de la IPV desde un modelo híbrido que les permite explicar la asociación entre el consumo de alcohol y la violencia de pareja, tomando en consideración a ambas partes de la relación. Básicamente, este modelo considera las conductas de abuso de alcohol que crean conflictos, efectos indirectos, y que reflejan un consumo excesivo de alcohol, efectos próximos de uno o ambos miembros de la pareja. Antes de pasar a la hipótesis que sugiere este estudio, o más bien las hipótesis, es importante resaltar un elemento esencial. Básicamente, el estudio resalta un dato relevante que precisamente será puesto a prueba, y es que al comparar las tasas de violencia de pareja, la duración de la relación es una variable relevante a tomar en cuenta para este estudio. Dicho de otra forma, existe evidencia, al menos según sugieren otros estudios, que entre más tiempo un individuo lleve dentro de una relación, es más probable que se produzcan actos de violencia. Por lo tanto, las personas que cohabitan y están casadas tendrían más probabilidades de experimentar violencia en comparación con las parejas de novios. Las razones para tolerar la violencia pueden deberse a varios factores. Un estudio de 1998 señala al respecto que, por ejemplo, al tener relaciones más comprometidas y serias, ello plantea mayores barreras
para romper la relación. Así que a diferencia de lo que piensan algunos, entre comillas, machos alfas, que quieren esposas sumisas a las que controlar por el resto de su vida, básicamente lo que hay allí es una bomba de tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el estudio. El análisis de este estudio se estructura a partir de 3 hipótesis generales. Primero, al examinarse las diferencias en el tipo de relación, si son novios, si cohabitan, si están casados, etc., la primera hipótesis predice que las parejas más comprometidas que cohabitan y están casadas experimentarán tasas más altas de violencia en comparación con las parejas que salen juntos, es decir, aquellas que solamente están en la etapa del noviazgo. Segundo, es decir, la segunda hipótesis, al examinar las diferencias de consumo de alcohol, la segunda hipótesis predice que las parejas discrepantes que beben mucho experimentarán tasas más altas de violencia en sus relaciones que las parejas congruentes que beben poco. Y finalmente, la tercera hipótesis predice que los informes de violencia de pareja en relación de pareja entre hombres y mujeres serán moderados por los informes de hombres y parejas, tipos de violencia menor versus grave y si la violencia de pareja fue perpetración o victimización. La muestra empleada para esta investigación se toma del denominado Estudio Longitudinal Nacional de Salud de los Adolescentes, o AdHealth por sus siglas en inglés, un estudio a nivel nacional en los Estados Unidos que comenzó en el año 1995. De las 1.507 parejas iniciales, el presente estudio retuvo solo aquellas de los participantes principales y a las parejas que informaron haber bebido al menos una bebida alcohólica en los últimos 12 meses. Esta y otras restricciones redujeron el análisis de la muestra a 741 parejas, básicamente una submuestra de la muestra original. Sin embargo, de acuerdo al presente estudio, esta submuestra era demográficamente similar a la muestra original de AdSample. No obstante, sí hubo algunas diferencias, la más notable respecto al nivel de consumo de alcohol, pues en la muestra original, la de las 1.507 parejas, tanto hombres y mujeres bebían aproximadamente 3 bebidas alcohólicas en promedio, mientras que en la submuestra del presente estudio, ambas partes informaron beber entre 4 y 5 bebidas en promedio, por lo cual hay una diferencia en torno al comportamiento de consumo de alcohol. En cuanto a los tipos de relaciones, el 32% de estas se encontraba en la etapa de noviazgo, el 38% estaban cohabitando y el 31% se encontraban casados. No voy a enfocarme en todo lo que respecta a cómo se medían las variables, pero por ejemplo, se crea una variable denominada como compromiso, el cual se evaluó haciendo 2 preguntas a ambas partes de la relación usando una escala de 5 puntos. Una de estas preguntas, por ejemplo, era ¿qué tan comprometido estás con tu relación de pareja? Otras variables a evaluar fueron, por ejemplo, también la frecuencia del consumo del alcohol y la cantidad consumida de bebidas alcohólicas. En este caso se les podía preguntar cuántos días habían consumido alcohol en un espacio de 12 meses. Otra variable muy importante fue preguntar, por ejemplo, por los hábitos de consumo de alcohol de su pareja. En todo caso, en el análisis preliminar de estas variables, el estudio indicó observar diferencias significativas en términos de edad, etnia y educación. Por ejemplo, las parejas en etapa de noviazgo tenían más probabilidades de ser caucásicas, asistir a la universidad y tener niveles más altos de educación, que si se les comparaba con aquellas parejas que cohabitaban o estaban casados. No obstante, según el origen étnico no se encontraron, diferencias significativas en torno a la violencia de pareja. En torno, a las tasas de violencia, se encontró que las denuncias de violencia interpersonal por parte de las parejas fueron moderadamente similares, es decir, hubo correlación entre los informes de mujeres y hombres sobre las formas de violencia menores y graves. Al respecto de las hipótesis, este estudio no encontró apoyo para la primera de estas, que predecía que las parejas en su etapa de noviazgo experimentarían niveles más bajos de violencia de pareja en comparación con aquellas parejas que cohabitan y están casadas. Si bien es cierto que esta hipótesis todavía posee, más respaldo, pues existen varios estudios que sostienen aún esta postura y que este estudio también cita. Pero bueno, en cuanto a la segunda hipótesis sobre los bebedores discrepantes, no se encontró, algún resultado significativo. La tercera hipótesis es más compleja de descifrar, porque por ejemplo, inicialmente se detectaron tasas significativamente altas de perpetración de violencia menor
por parte de mujeres casadas sobre sus maridos, pero más adelante la investigación desestimó esto dada la aparición de, o el reemplazo, de valores atípicos vinculados a la perpetración de violencia menor por parte de estas mujeres casadas sobre sus maridos. Para resumir, los resultados obtenidos no respaldaron a la primera hipótesis ni a la segunda, o al menos no lo hicieron de forma significativa. Sin embargo, en cuanto a la tercera hipótesis, hubo datos que considerablemente sí dieron algún tipo de respaldo a lo que se sostenía allí, destacando uno de los hallazgos. Por ejemplo, a diferencia de las parejas que cohabitan o están de novios, las parejas casadas eran diferentes entre los grupos según el género, el nivel de violencia menor o grave y si el informe era de perpetración o victimización. En la violencia entre hombres y mujeres, los bebedores masculinos discrepantes y frecuentes casados se diferenciaron de los bebedores ligeros y poco frecuentes congruentes en el caso de mayores niveles de violencia grave, tanto de victimización como de perpetración. No obstante, también se indica que las diferencias en la violencia de pareja varían según para quién y bajo qué circunstancias se realizan estas evaluaciones. Dicho esto, el punto central a destacar sobre este estudio es que el mismo identificó 4 tipos de asociaciones para beber alcohol. Así pues, por ejemplo, se descubrió que estas asociaciones respecto a los patrones de bebida representan un indicador importante dentro de una pareja para explicar las diferencias en la violencia íntima en adultos jóvenes. En este sentido, dentro de estas asociaciones, la perpetración y victimización de mujer a hombre y de hombre a mujer fueron predichas por diferentes combinaciones de consumo de alcohol. A su vez, este estudio resalta que la mayoría de las parejas de esta submuestra no informaron haber experimentado violencia de pareja. De hecho, solo una cuarta parte de todas las parejas de esta muestra informaron la presencia de alguna forma de violencia en su relación. En el caso de este estudio, como ya se indicó, el 26% de los hombres jóvenes y el 26% de las mujeres jóvenes informaron haber perpetrado violencia contra su pareja actual. De la violencia denunciada por las parejas, la mayoría informó formas menores de perpetración y victimización de violencia, con más frecuencia que formas graves de violencia. Un estudio de 1995 describe a estos actos menores de violencia que aparecen con mayor frecuencia en las relaciones y que tienen la misma probabilidad de ser perpetrados tanto por hombres como por mujeres como violencia de pareja común, en contraste con el terrorismo íntimo, que ocurre con menos frecuencia y es predominantemente perpetrado por hombres. Esto último es importante resaltar porque si se ha prestado atención, la violencia que ejercen ambas partes en este modelo bidireccional es usualmente violencia menor. De hecho, incluso cuando la mujer tiene tasas más altas de perpetración, la violencia que ejerce suele ser de esta naturaleza, según revelan estos estudios. Ello no quiere decir que esto no sea un problema. Además, les recuerdo otra vez el dato del metaanálisis que señala que los hombres suelen reportar con menor frecuencia el uso de la violencia, incluso cuando es menor. Aparte, en este estudio se identificaron también diferencias notables entre y dentro de la pareja, una vez que se tuvieron en cuenta el tipo de asociación para el consumo de alcohol y el nivel de violencia de pareja. Por ejemplo, cuando los hombres bebían mucho y con frecuencia, los hombres en relaciones más comprometidas, casados, informaron niveles más altos de perpetración menor y victimización de violencia de pareja que los hombres en relaciones de noviazgo. Además, las parejas casadas informaron niveles más altos de violencia menor perpetrada por mujeres que las parejas no casadas. Sin embargo, como ya se dijo antes, cuando los valores atípicos fueron reemplazados, esas diferencias también desaparecieron, al menos para el caso de las mujeres casadas. Pese a ello, investigaciones previas a las realizadas por este estudio han encontrado que las parejas más comprometidas, como las que cohabitan y las que están casadas, experimentan más violencia en comparación con las parejas que se encuentran en etapa de noviazgo. La explicación que ofrecen estos estudios señala que ello puede deberse a que las relaciones de parejas con tasas de violencia más altas tengan una menor duración y que por ello sea, menos probable de ser analizadas que las parejas que inicialmente son menos violentas. Además, una vez que una relación ha llegado al punto de comprometerse, es poco probable que termine rápidamente en violencia, lo que aumenta la probabilidad de ser muestreado.
Desafortunadamente, el matrimonio trae consigo una serie de tensiones que pueden empeorar o no la violencia íntima de pareja. Es decir, el compromiso puede constituirse en una barrera para abandonar una relación violenta, lo cual impide que, que las parejas más comprometidas salgan de una relación que le produce mucha angustia y sufrimiento y dolor, etc. Para cerrar esto, el estudio nos indica que puede ser que sea importante comprender el contexto en el que ocurre la violencia. Otra vez lo repito, importante comprender el contexto en el que ocurre la violencia. Un estudio de 2003, por ejemplo, sugiere que el comportamiento en las parejas, en torno a esta cuestión de la violencia íntima de pareja, es inherentemente interactivo y responde a las características de cada miembro. Argumentan que la probabilidad de que un individuo cometa violencia de pareja depende de la interacción entre las disposiciones previas de un individuo y las características y comportamientos individuales de su pareja. Esta explicación es consistente, con uno de los modelos, que es el modelo indirecto, que propone que en el transcurso de las relaciones románticas los conflictos ocurren debido al uso indebido o abuso de alcohol a largo plazo por parte de uno o ambos miembros de la pareja. La perpetración de la violencia de pareja es más el resultado de comportamientos que crean conflictos asociados con el abuso de alcohol en la relación misma que los efectos directos del alcohol, como podría sugerir el tercer modelo. Así pues, es posible que cuando los maridos beben de forma irregular y en exceso, actúen de forma agresiva o utilicen otras formas de abuso no físico, verbal y psicológico. En este contexto, el uso de la violencia de pareja por parte de las mujeres puede verse como una respuesta defensiva y en esencia una reacción al comportamiento de sus maridos cuando beben en exceso. ¡Qué sorpresa! En todo caso, el estudio señala que es importante que las futuras investigaciones tengan en cuenta información sobre la secuencia de eventos y procesos agresivos que ocurren en las interacciones de pareja, que pueden proporcionar informaciones sobre comportamientos, contextos y motivaciones que pueden conducir a interacciones físicamente violentas dentro de las relaciones. El estudio también hace una evaluación de sus principales debilidades y los invito a examinarlas, pero que en todo caso cierra concluyendo que el consumo de alcohol puede tener efectos perjudiciales en las relaciones de parejas, como por ejemplo experimentar y perpetrar formas más graves de violencia. Además, se señala que, dada la gravedad de la violencia de pareja entre ambos miembros en los diversos tipos de relaciones examinadas entre hombres y mujeres, se justifica una atención empírica adicional a las parejas que beben alcohol, evidentemente. Y finalmente, se indica que la adolescencia tardía y la edad adulta temprana implican decisiones trascendentales y duraderas, tanto para, lo que es el consumo de alcohol como para tener pareja. Esta área de investigación, señala el estudio, es particularmente importante porque nos permite, promover una comprensión del bienestar de los adultos jóvenes en contextos de relaciones románticas, lo cual, otra vez, requiere de intervención pública. En fin, visto lo anterior, podemos observar que la delimitación superficial de la violencia es bidireccional es desestimada y destruida con la mera lectura de los estudios que supuestamente demuestran tal cosa. Porque entiéndase que detrás de ese enunciado hay un elemento implícito muy claro. Esto es, desestimar las notables diferencias entre la violencia femenina y la masculina dentro de una relación de pareja, ya sea de noviazgo, cohabitación o casados. Entonces, lo que esconde dicho enunciado, lanzado por sujetos como Pubertad y lo que surja, es un bulo de lo más deshonesto y asqueroso que pasa por alto todas las variables, factores de riesgo, explicaciones y teorías involucradas en el fenómeno de la violencia íntima de pareja. Pero dado que es una, entre comillas, información de rápido consumo, como la fast food, es más probable que un ingenuo que se trague a cucharadas grandes este tipo de bulos repita este dato con una seguridad de que está soltando el saber más elevado y profundo nunca antes visto. No obstante, el auténtico pensamiento crítico consiste en poner el ojo atento sobre cualquier dato y examinarlo a profundidad. Por supuesto, esto no se puede hacer con todo, por dos razones puntuales, al menos que se me ocurren de momento.
Primero, no hay suficiente tiempo de ocio para lo que Aristóteles denominaba como la vida contemplativa, porque debemos trabajar, tributar y hacer un montón de actividades más de nuestro diario, no sé, de nuestra vida cotidiana, mundana, etc. Y segundo, porque no todos contamos con la necesaria formación para examinar cualquier bulo que se nos presente. Por ejemplo, si tengo ante mí un bulo, no sé, sobre el acelerador de hadrones, no sabría cómo abordar el mismo porque mi familiaridad con el marco teórico vinculado a esta tecnología me es por completo desconocido. Sin embargo, en esta era del TikTok y de los videoshorts de YouTube y el chat GPT, etc., cualquier ignorante puede escupir verborrea sin temor a ser cuestionado. Todo lo contrario, es más probable que sea alabado por muchos y muchas. Bien, dicho esto, como dije al final del 9º episodio de La Comuna Progre, si vieron ese episodio, pueden colocar en la caja de comentarios los resultados del análisis que aplicaron al artículo, entre comillas, periodístico del Che Guevara que se examinó en ese episodio. Eventualmente yo también colocaré el mío. Y ahí se pueden compartir, digamos, resultados como había mencionado en ese episodio. En fin, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.